mientras ya había terminado el mensaje y demás, buscando, ni me acuerdo qué es lo que buscaba, pero agarré una Biblia viejita de mi esposa, de cuando ella era bebé espiritual. Está toda marcada, está muy viejita. Vieron que las hojas se empiezan a chamuscar y a doblar. Bueno, ahí la encontré, está bien conservada en lo posible. Y saben que encontré algo que ella había marcado que me llamó la atención. Y es que Dios no bendice al que se rehúsa a luchar en contra de Satanás. En algún momento lo voy a predicar y voy a expandir esto más. Es un versículo de Jeremías. Y me llamó la atención, o sea, Dios quiere y nos ha instruido y nos ha preparado para hacer guerra espiritual, para orar en contra de toda hueste de maldad que se quiera levantar en contra del pueblo de Dios, porque saben que lo que más Satanás quiere hacer es hacernos retroceder en nuestra fe, abandonar la fe, abandonar el Evangelio, abandonar a Cristo, abandonar la predicación. Eso es lo que quiere hacer. Y por eso el mismo Pablo le pedía a la iglesia que ore y que ore pidiendo que Dios abra caminos para que el Evangelio corra con libertad, ¿no? Y que todo plan demoníaco, todo plan de Satanás que él quiera aplicar para detener el avance del Evangelio, vamos a orar para que eso no ocurra. Y le quitamos autoridad a Satanás para esto y pulverizamos todo plan que Satanás quiera utilizar en contra de la propagación del Evangelio. Y Dios quiere que tengamos en cuenta ese tipo de oración, esa oración que detiene a Satanás. Sí, ¿no? ¿Quién cree que tenemos un Dios milagroso? Dios de milagros. ¿Quién cree que tenemos un Dios que abre caminos? Caminos donde no lo hay. ¿Quién cree que tenemos un Dios que cumple promesas? Amén. Y que tenemos un Dios que ilumina donde hay oscuridad. Donde Dios ve que hay un corazón oscuro, un corazón que necesita transformación, cambio, ahí se mete el Evangelio, el Espíritu Santo, y Dios trae luz donde hay oscuridad. Eso cantamos, ¿verdad? Hoy se percataron de eso. Esto que dije los cantamos recién. ¿Se acuerdan o no? Qué bueno. Dios es así. Vamos a orar para que Dios abra caminos donde no lo hay. Hoy estaba, perdón que me demoro un cachito, después tengo una hora más para predicar. Hoy estaba hablando con mi hermano Juan y los dos coincidíamos. No sé si él me está escuchando o no. Ahí está, querido hermano, gloria a Dios. Hoy coincidíamos, y espero que esto, bueno, lo digo, hoy coincidíamos en que en este tiempo donde hay tanta inestabilidad económica, donde hay tanta escasez en muchas personas, lamentablemente es así, nuestra economía, la economía de este país es muy débil, le dábamos gracias a Dios, él y yo, porque Dios nos está prosperando de una manera, y hablo de lo económico, de una manera extraordinaria. Es un Dios que abre caminos donde no lo hay. ¿Se dan cuenta? Porque la economía que esté tan quebrantada parece un camino cerrado, parece una puerta cerrada, parece algo donde no podemos avanzar. Bienvenidas. Donde no podemos avanzar. Pero ahí Dios abre caminos. Y podemos ver que Dios es un Dios de milagro, Dios es un Dios que
siempre se va a ocupar de sorprenderlos por las cosas maravillosas que Él hace por cada uno de nosotros. Están medios planchados, hermanitos. Es el frío. Vamos a hacer una cosa ahora, nos vamos a poner de pie. Y ruego que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nuestros corazones. Y te voy a pedir que hagas algo ahora, que salgas de tu lugar, busques a una hermana o a un hermano, si no lo conoces tanto mejor, y ores por él o por ella. ¿Qué les parece? Para que el fuego del Espíritu transforme ese corazón, el Espíritu Santo descienda más y más en este lugar, que el río del Espíritu corra. Ya salí de tu lugar, rapidito, busca a alguien, andá y orá por él o por ella, hombre con hombre y mujer con mujer. Clama a Dios, y si ves que esa hermana necesita liberación, orá para que sea libre en el nombre de Jesús. Ato, decirle a todo espíritu de maldad que quiera acorralarte, ato ese espíritu y lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Sí, Señor. Señor y Dios nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta presencia tuya en medio nuestro. Gracias, Padre Celestial, porque ahora tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, de recibir tu instrucción, para que toques nuestros corazones con esa palabra y nos ayudes a crecer, a madurar, a tener tu presencia atesorada en nuestros corazones, ahora a través de tu palabra. Bendícenos, Dios. Llénanos de tu gracia y de tu amor. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a tomar control de nuestra mente para que no nos distraigamos, para que no nos vayamos con nuestros pensamientos a otro lugar, sino que podamos mantenernos centrados en tu palabra para que la podamos aprovechar en plenitud
y salgamos de este lugar edificados, transformados a través de ella. Padre, gracias por tu palabra, gracias por toda la escritura que nos das. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, Señor. Antes de sentarte, gloria a Dios, gloria a Él. Miren qué osado el título del mensaje de hoy. ¿Qué dice? Conviértete en un ejemplo a seguir. ¡Wow! ¡Qué desafío! ¿Quiénes se suman a esto? Amén. Y nos vamos a apoyar, por supuesto, en la palabra de Dios. ¿Saben que hoy día se habla mucho del liderazgo, ¿no? Por todos lados, en las empresas, en los colegios, en las iglesias, en todos lados. Y estaba leyendo que esto se pensó hablar más por ahí a fines del año 80, del año 90. ¿Y saben de dónde salieron los principios para ser un líder? ¿De dónde habrá salido? Salió de la palabra de Dios. De ahí se empezó a trabajar en ese tema. Y ahí nos damos cuenta de la relevancia que tiene la palabra de Dios en la humanidad. Y este es un ejemplo, la Constitución y las leyes de los que aplican los distintos países. Mucho del contenido de esas leyes judiciales y constitucionales salieron de la Biblia. Después se distorsionaron, se torcieron, bueno, todo lo que quieras, pero de ahí salieron. Digo para reforzar la relevancia que tiene la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Timoteo 4 a partir del 1. Ustedes me pueden seguir en la pantalla. Y dice así la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Y nada despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Si enseñas estas cosas a los hermanos, hago un paréntesis. Acá el apóstol Pablo le está escribiendo a un pastor de su época, a un discípulo llamado Timoteo. Por eso le dice lo anterior y también le dice acá, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Versículo 7. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los creyentes. Encarga y enseña estas cosas.
Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y esperanza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Amén. Amén a la palabra de Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Como les decía, esta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo, a Timoteo, un hijo espiritual del apóstol Pablo, y lo hace enviándole instrucciones específicas porque él tenía que cumplir con la tarea pastoral. Él se iba a encargar de pastorear la iglesia de Éfeso en algún periodo de la vida de esta iglesia. Entonces le está mandando instrucciones, lo está preparando como un hombre de fe que va a estar encargado de la tarea pastoral. Pero yo quiero que en el versículo sobre el cual nos vamos a basar, yo quería tener el contexto de la fracción de la carta que hemos leído, pero quería puntualizar sobre un versículo que es el versículo 12, que dice que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y esperanza. Yo me voy a centrar en este versículo. ¿Por qué? Porque si bien está siendo esta carta escrita para una persona en particular, en realidad Dios se la escribió a través de Pablo para la iglesia. Llegó a nosotros, a la iglesia, esta carta. Y si lo pensamos entre un poquito, lo que el apóstol está escribiendo es realmente para toda aquella persona, mujer o varón, que tenga una tarea que cumplir con su familia, con su trabajo, con su iglesia, y más si también es una persona que está liderando espiritualmente o discipulando espiritualmente a alguien. Esto no es solamente para el pastor o la pastora. Esta es una palabra para toda aquella persona que está interesada precisamente en convertirse en un ejemplo a seguir. O si ya lo sos, mantenerte en ese camino, porque el que es ejemplo de vida va a bendecir no solamente su vida, sino que la vida de muchas otras personas. Si sos mamá y tenés un solo hijo o hija, esta palabra es para vos. Si sos papá y tenés un solo hijo, tenés toda una familia, esta palabra es para vos. Esta palabra es para la iglesia. Es la palabra que Dios nos manda en el día de hoy para todo aquel que tiene una tarea que cumplir para transferirle conocimiento, sabiduría espiritual y sobre todo para que tenga una vida ejemplar, que otros quieran decir, yo quiero ser como esa persona. Y ustedes se dan cuenta que la vara Pablo se la puso al apóstol, a Timoteo, un poquito alta, ¿no? Y ahora lo vamos a ver.
Pero es esa la medida a la cual tenemos que llegar. Es esa la medida a la cual tenemos que llegar. Es esa la medida a la cual tenemos que llegar. No tenerle miedo, porque uno dice, claro, eso requiere trabajo, esfuerzo, dedicación, sí. Pero yo me pregunto si Dios no merece que nosotros tengamos este tipo de conducta y este tipo de convicción. Yo ya le había comentado, pero para los que no me escucharon lo repito. Mi oficina en el trabajo donde trabajo está en una esquina de una planta baja del edificio de 2 pisos donde trabajo. Está en una esquina, ¿no? Y el caminito hacia ese edificio obligatoriamente pasa por la ventana que yo tengo, que da hacia afuera, que yo tengo en la oficina. Todas las personas que pasan por ahí y las que salen de la empresa, yo las veo. Por supuesto que no me doy cuenta porque trabajo, no me está dedicando, ahí vino fulano, no. Eso lo hace el portero, yo no. Pero las veo. Y otro grupo de compañeros de trabajo, ellos tienen una oficina muy grande y ahí se comparte esa oficina y cada cual tiene su escritorio. Yo tengo mi privacidad en mi trabajo, pero ellos no la tienen tanto. Entonces, cuando ellos quieren hablar por teléfono privadamente, que es algo personal, de familia o lo que sea, acostumbran a salir del edificio. Hay un lindo parque ahí cerquita que da lindero a mi oficina. Y muchas veces yo escucho algunas de las conversaciones que ellos tienen. No soy chismoso. No me malinterprete. Yo estoy en mi lugar sentado trabajando y alguien se para fuera de mi oficina, seguramente ignorando que yo estoy ahí o no sé. Y a veces escucho parte de las conversaciones que ellos tienen, no me dedico a esto. Y escuché a un compañero mío que estaba hablando muy enojado, ¿no? Me di cuenta que estaba hablando con su esposa y le dice él a ella, si haces esto, te aseguro que te reviento. Así le dijo a la esposa. Yo me quedé como choqueado, digo, ¿cómo? Bueno, él siguió hablando, yo me dediqué a lo mío porque tenía que trabajar. Pero me acordé que él en una oportunidad nos había comentado mientras estábamos comiendo que, bueno, él se había casado, estaba felizmente casado con su esposa y que querían tener familia, que ella quería quedar embarazada y no podían. Habían invertido tiempo y dinero y dedicación en tener una fertilización asistida, buscar ayuda psicológica, clínica, en fin, para tratar de tener un hijo. Y no lo lograban, pero en todos estos intentos, nos contaba él, en un momento ella queda embarazada, la esposa queda embarazada. Y el Señor les dio un niño, un varoncito, hermoso las fotos que vi. Pero ¿qué sucede? Al año y medio más o menos de la criatura, a los 2 años, ellos se separan. Y todo ese amor que comenzó, ese esmero que le pusieron en poder tener una familia, de poder tener un hijo, se fue deshaciendo en una horrible separación de este muchacho joven con su esposa. Y en todo esto, por lo que yo intuyo, ella quería de alguna manera restringirle mucho, por lo que lo escuché, restringirle ver a su hijo, y por eso ahí a él le dice a ella, si haces eso, te aseguro que te reviento.
Qué dramático, ¿no? Ayer estábamos con mi esposa mirando la tele un poco, porque mucho no nos atrae, pero justo caímos a ver una película, empezar a ver una película con Robin Williams, no sé, el actor tan conocido que se suicidó lamentablemente. Y en esta película, la película empieza que él está con su hijita, él es padre de familia, tiene a su hijita, que por lo que vimos el tamaño tendría 4 o 5 años. Él la está acobijando en la camita porque ella se iba a dormir. Y ella lo mira antes de irse y le dice, papi, le dice, yo cuando sea más grande no me voy a casar. Yo quiero estar con vos siempre. Tenía tanto amor por su papi que le dijo eso, yo voy a estar al lado tuyo, no me quiero casar. Lógico, de una nena de 5 años su papá es el ídolo de toda la historia, no hay otro más grande que papi. La película continuó, no la terminamos, la película continuó y aparece la escena donde él ahora está con esa misma hija adolescente y ahí se ve en la película la horrible relación que tenía ese papi con su hija. En muy pocas cosas se entendían y había mucha confrontación. Y acordándome en la historia de las cosas que uno vive, me acuerdo de una familia que estaba, un papá y una mamá que estaban muy preocupados porque su hijo estaba muy, pero muy enojado con él, con su papá y con su mamá. Y era un enojo que realmente se demostraba, se veía del hijo con los papás y la desilusión y la bronca de papá y mamá con el hijo. Y él me decía, yo no entiendo, cuando él está en casa, cuando su hijo está en casa y lo escucho que está en su habitación hablando con sus amigos o amigas, se ríen, se divierten, cuentan cosas, se ve que disfruta de eso, pero con nosotros es algo terriblemente distinto cuando sale de esa habitación. Y saben que una de las cosas que está fatalmente afectando a nuestra sociedad es que faltan padres con un carácter de liderazgo, con un buen carácter de liderazgo. Lo mismo mamás, personas en el gobierno, en el trabajo. Se necesitan hombres y mujeres líderes para que aquellos a los cuales nosotros afectamos tengamos una conducta que verdaderamente afecte a los demás. Yo me preguntaba cómo habrá sido la relación de ese papá con su hijo, este último, la película no la vi, con este último, para que actúen de esa manera. Y esta pareja que tanto hicieron por tener esa familia y terminan divorciándose, estando enemistados el uno con el otro. Evidentemente llegó un momento donde comenzaron a menospreciarse el uno del otro a tal punto que llegaron a la separación o a la situación de conflicto. Entonces por eso yo decía mientras venía preparando este mensaje, esto lo tenemos que adoptar todos y cada uno de los hijos y las hijas de Dios. Este tipo de consejo que Pablo le está haciendo al joven Timoteo. Timoteo en ese momento tendría más o menos 35 años. Vieron que en la Biblia y hoy día de 40 hasta los 40 somos jóvenes. Yo soy casi doblemente joven. Y es un consejo que tenemos que adoptar. Y los jóvenes que son hijos de familia también lo tienen que adoptar.
porque ustedes tienen que estar planificando su futuro y tienen que estar formándose como líderes. Líderes que van a bendecir a la familia que tengan y van a bendecir al lugar donde se muevan. Y van a ser hombres y personas que condicionan el ambiente donde están de acuerdo a lo que ellos creen. Ahí en ese hurgueteo que estuve haciendo en la Biblia de mi esposa, encontré una frase que me gustó, que dice: nadie planifica para fracasar, pero fracasa el que no planifica. ¿Se dan cuenta de eso? Nadie va a hacer un plan para decir, voy a hacer esto así fracaso, no. Pero el que no planifica, seguro que va a fracasar. El que vive porque sí, porque las cosas pasan, seguro que va a fracasar. Por ahí planificando nos podremos equivocar en algo, sí. Corregiremos, pero hay que planificar. Entonces yo le digo también esto a los jóvenes, ustedes tienen que adoptar esto, ir preparándose para lo que viene, porque ustedes en algún momento van a estar tomando decisiones, haciendo trabajo, levantando una familia, atendiendo gente en el ministerio o en el trabajo donde estén. Y es importantísimo el consejo y la recomendación que Pablo le hace a Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven. Bueno, él ahí tenía que empezar a trabajar. Bueno, ¿qué hago? Autoritarismo puro. Aquí se hacen las cosas como yo digo. Y al que no le gusta que se vaya. No, ese no es el camino. O autopromoverse. No. Acá lo que tenemos que hacer es edificar confianza. Primero para nosotros mismos y después hacia los demás. Para que podamos avanzar y podamos influenciar a otros para bien, que es lo que Pablo le estaba animando a Timoteo para que haga. Y hoy Dios nos invita y nos desafía a esto. Y lo primero que le dice Pablo es que tenía que ser ejemplo en palabra, al hablar. Tenía que ser ejemplo en lo que dijera y en la forma en que lo dijera. Y ahí me acordé de algo que me dijo alguien una vez hace poco. Algunos de los que están acá por ahí lo escucharon, que me acompañaron a una reunión por la forma en que hablo. Yo no elegí la cara que tengo. ¿Alguien eligió la cara que tiene? No, pero es hermosa, ¿eh? Todo lo que Dios ha hecho es hermoso. No aceptes otra cosa, aunque seas narigón o lo que sea. Dios te hizo hermoso. ¿Por qué se ríe? ¿Alguien es narigón? No. Yo no elegí la cara que tengo, pero sí puedo elegir la cara que pongo cuando hablo. Si es una cara con ironía, estoy hablando con ironía, una cara burlona, una cara enojada, eso lo elijo yo. Y acá la recomendación bíblica, ¿cuál es? Que seamos ejemplos al hablar en lo que decimos, pero también en cómo lo decimos y qué cara ponemos, porque la cara habla mucho. Tenía que controlar su conversación y su lengua en todo momento sin importarle la oposición o el menosprecio que él estuviera recibiendo. Porque las cosas cambian cuando nos sentimos rechazados, nos sentimos menospreciados, nos sentimos criticados o algo que nos están diciendo que no nos gusta. Ahí todo cambia. Y lo que Pablo le está diciendo, y yo te digo, iglesia, ahora es que tenés que tener control en tu forma de hablar, que en todo momento sea apropiada, aunque tengas oposición o seas rechazado. Ahí te está marcando un perfil de tu carácter. Mateo 12:36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda ¿qué? Palabra ociosa que hayan
pronunciado. Crítica, murmuración, ¿qué más? Malas palabras, palabras deshonestas, falsedades, falta de verdad. Vamos a rendir cuenta por eso. Porque por tus palabras te absolverán o te perdonarán, por si alguien no entiende, te absolverán, y por tus palabras se te condenará. Y sabemos que cuando usamos palabras hirientes vamos a tener resultados catastróficos. Y Dios le está diciendo a Timoteo, cuidado, fíjate bien lo que decís, para que siempre seas de bendición y de ayuda al que te está escuchando. Eclesiastés 10:12 dice, las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. ¿Podés decir algo descolocado, fuera de lugar, con malas intenciones y arruina todo tu historial? Te complicás. Santiago 3:16, es durísima esta palabra. Santiago es crudo cuando habla. Pero así debe ser, así tenía que expresar lo que estaba expresando. Me gusta porque él dice, ¿cómo? Dice, ustedes pueden domesticar un perro, pueden domesticar un gatito, pueden domesticar un caballo, lo que sea, animal que sea, uno lo puede domesticar, hasta leones y fieras, lo domestica el hombre. Pero no pueden domesticar su lengua, no pueden hacer que su lengua diga lo que corresponde. ¿Cómo puede ser? Esta reflexión hace Santiago. Y después dice, en Santiago 3:6, también la lengua es un fuego. ¡Wow! El fuego quema, arde, se aleja uno de eso, de este fuego al menos. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nosotros, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Miren lo que puede hacer utilizar palabras dañinas, deshonestas, que lastimen, que engañen, ociosas. Pablo dice, apartate de todo esto y fíjate bien cómo hablas, cómo te referís a tus hijos. A mí cuando escuché eso de que si haces lo que me decís, te voy a reventar, me sonó como terrible, dañino. Se ve que había un corazón ahí herido que habló esas palabras. Punto 2, tenía que ser un ejemplo en conducta. Su conducta tenía que ser disciplinada y controlada. Tenía que demostrar que era un verdadero seguidor de Jesucristo. Yo puedo decir, yo sigo a Cristo. Bueno, está bien. Demostrámelo con tu conducta. Demostrámelo en el estilo de vida que tenés. O demostrátelo a vos mismo. Está bien que lo digas, pero vivilo. Y él tenía que demostrar eso, que vivía en piedad delante del Señor, que tenía una conducta justa, correcta, delante de Dios y de los hombres. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, que lo demuestren con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da a su sabiduría. Yo amo a mi esposa, bueno, demostralo. ¿Cómo la tratás? ¿Cómo le hablas? Yo amo a Jesucristo, bueno, ¿qué haces demostrando ese amor a Jesucristo? Yo respeto a mi pastor, a mi pastora, bueno, demostralo. Y como eso, cualquier otra autoridad que tengamos. Yo amo a mis hijos, aquellos que tenemos hijos, hijas. Demostrá ese amor, educándolo y cuidándolo como corresponde. El problema terrible que tenemos como sociedad es que los hijos no tienen padres que los eduquen y los entrenen.
La universidad, la secundaria, la primaria, en el estilo de vida y la moral, no educa a nadie. Es en casa donde los tenemos que educar. Ahí salen hombres y mujeres de bien. En el hogar, en la iglesia. Es ahí donde se forma un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Y debemos tener una conducta sin envidia, sin amargura, sin rebeldía en nuestro corazón. Santiago también hace la recomendación en 3:16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acción malvada. Fíjense lo dañino que es la desunión, la separación, la menospreciar al otro. Todo esto genera acciones que después decimos, ¿por qué estoy pasando esta situación? Tenía que tener una conducta correcta. Y aquello que él pregonaba hacer, lo tenía que demostrar con su vida, su conducta, su manera de ser, su manera de conducirse, las compras que hace, su respuesta hacia Dios, hacia la iglesia. El punto 3 son 6, voy llegando de a poquito. Tenía que ser un ejemplo en amor. Ajá, ¿cómo es esto? ¿Saben que el tipo de amor al cual Pablo ahí se estaba refiriendo, que es el amor del creyente, es que debe tener el amor hacia las personas, que lo que entendemos que tiene que ser es un amor ágape, un amor sufrido, un amor entregado, un amor que quiere el bien del otro. Ese es el amor que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. ¿Qué es el amor de Dios? Dios es puro amor. Es así, ¿no? Dios es todo amor. A diferencia, en el idioma español tenemos una palabra sola para expresar nuestros sentimientos y nuestras experiencias de afecto, que es amor. Una sola palabra. Pero en el griego hay varias palabras diferentes para clasificar, para asignar a cada tipo de amor. Y voy rápido, no me voy a detener mucho en esto. Está el griego, la palabra amor que describe la pasión o el eros, que es ese amor físico que hay entre dos personas que se aman, un hombre y una mujer, o sea, en el ámbito sexual. Pero también es el amor patriótico de una persona que ama a su nación y realmente se enfurece cuando su equipo de fútbol pierde. Ama a su nación y va a pelear por ella y pelea con convicción. También esa persona ama la riqueza, ama el poder. Es un amor pasional, ¿me entienden en esto? Que realmente se juega por lo que ama. Después está el amor afectivo o el afecto natural, porque nosotros nacemos y naturalmente ya una criatura bebé ama a su mamá, ama a su papá. Y no me lo toquen, porque es mi papá, es mi mamá. Y es un amor natural, que es el amor que tiene papá y mamá con sus hijos. También es un amor de un ciudadano que es leal a su gobierno cuando su gobierno es buen gobierno, ¿sí? Porque si es malo nadie lo quiere. Y son amores que no se usan tanto en el Nuevo Testamento. Después está el amor cariñoso entre hermanos, entre amigos, entre familias conocidas que tienen ese cariño filial de amistad. Y por último está este amor sacrificial o desinteresado, que es el amor ágape, que precisamente es un amor que uno lo practica con la mente, con la razón y con la voluntad. Y lo que quiere es amar a esa persona aunque no se lo merezca. Ay, ¿por qué voy a amar a alguien que no se lo merece? Porque Dios me amó a mí cuando yo era pecador y estaba en contra de Dios.
Ama a una persona cuando ésta no merece ser amada y que verdaderamente ama a la persona más indigna y la llega a amar. Es un amor sacrificial. Es ese amor que debe tener el esposo por la esposa y la esposa por el esposo, para que ese hombre y esa mujer puedan satisfacer y ayudar y embellecer a ese hombre, a esa mujer que tiene al lado. Le desea el bien al otro, aunque se tenga que sacrificar. Y este es el amor de Dios. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y te dice hoy a vos, tenés que amar a tu prójimo, más allá de la oposición y de la situación en que te encuentres con esa otra persona. Amalo. Y esto, hermanos, lo tenemos que desarrollar y lo tenemos que entrenar en esto. Porque no es fácil al que te defraudó, al que te fue infiel, al que te maldijo, al que te mintió, al que te robó. ¿Cómo amas a alguien así? Pero precisamente el amor de Dios es un amor que yo recibí cuando no lo merecía. Cuando no lo merecía. Dios me amó ahí profundamente. Y esto lo describe muy bien Romanos 5:6 cuando dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por vos y por mí, aunque no lo merecíamos. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿Cristo qué? Murió por nosotros. Yo te pregunto, si uno lo mira esto humanamente, y hacete la pregunta, ¿yo merecía el amor de Dios antes de conocerlo, con las cosas que hacía, con la conducta que tenía? Gracias. No lo merecíamos. Pero Él en su amor envió a su Hijo Jesucristo y demostró que nos ama. Lo demostró. Demostrá tu conducta, decía Pablo antes. Demostró su amor a través de Cristo Jesús. Cristo es la expresión más excelente del amor que tiene Dios hacia nosotros. Cristo Jesús. Fíjense. Y como yo quiero actuar como mi papá Dios, me esfuerzo y me entreno para amar a aquellos que no merecen mi amor. El amor de Dios es interesado, es el más grande de la vida de acuerdo con el Señor Jesucristo y es la mayor posesión y don de la vida humana, el amor, según las Escrituras. Y ahí está esa expresión tan hermosa que Pablo escribe en Corintios 13, 2 Corintios 13, donde habla precisamente de ese amor maravilloso que Dios ha derramado sobre nosotros y nosotros derramamos sobre los demás. Y después le dice el punto 4 le dice, tenía que ser un ejemplo en espíritu. Su andar tenía que ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Qué importante que es esto. Poniendo en su mente las cosas que vienen desde Dios, desde lo espiritual. Qué importante cuando tenemos que tomar decisiones, pedirle a Dios que nos guíe. Cada mañana, por la mañana, en oración, nos entregamos al Señor, invocamos su nombre sobre nuestras vidas y le decimos, Espíritu Santo, guíanos en todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Guíame, Señor, para preparar el mensaje, guíanos, Dios, para
hacer las cosas, negocios, compras, lo que sea que tenemos que hacer. Oramos y buscamos la guía del Señor. Romanos 8:5 dice los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en los deseos de tal naturaleza. Lo natural, lo que vemos en la vida. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan su mente en los deseos del Espíritu. Y el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. ¿Saben que te podés reafirmar en el hecho de que sos hija o hijo de Dios? Porque tenés que y te obligás a dejarte guiar por el Espíritu Santo. Un hombre o una mujer que no conoce a Dios, no le interesa lo que opine el Espíritu Santo, lo que haga el Espíritu Santo. Si Dios me quiere ayudar, bien, si no, sigo adelante. Pero el hombre de la mujer de Dios busca la guía del Espíritu de Dios para que tenga éxito en lo que hace, para que camine un camino seguro. Y también le dice a Timoteo y te dice hoy a Dios, sé ejemplo en tu fe. Claro, sé ejemplo en tu fe. Porque, ¿saben? Por ahí decimos que tenemos mucha fe, pero nos sucede algo físico o en la economía o en lo relacional con la familia y no optamos por la oración, que la oración tiene poder y da en el blanco, no optamos por la oración como primera instancia para resolver eso. Y lo tratamos de resolver como a nosotros nos parece. Como no nos resultó bien, ahora sí voy a orar, porque le fallé y tengo que ir a orar porque metí la pata. No, tené la oración como primera instancia y después vení y decirle en testimonio a quien le está faltando fe, sé fiel al Señor, sé fiel a tu esposa, sé fiel a la palabra de Dios, sé fiel a tu iglesia, sé fiel a tu país. Ahora vamos a estar pronto votando, ¿verdad? Para ver quién nos va a gobernar por los 4 años que vienen. Y tenemos que estar realmente orando para que Dios nos guíe. Todos los que uno escucha nos dice algo que parece bueno. ¿No? ¿O no es así? Díganme, ¿es así? Por ahí no todo, pero buenas cosas de lo que dicen son cosas que sí, realmente quisiéramos que las lleven adelante. ¿Pero lo van a hacer una vez que están en el gobierno? Bueno, oremos para que la hagan. Y elijamos a ese hombre que realmente se trabaje por el bien de su país. Si conoce a Cristo, mejor, pero si no lo conoce, que trabaje por el bien de su país. Y hemos orado y oremos para que el Dios le cierre la puerta a todo candidato que quiera ser presidente, gobernador, ocupar un lugar en el gobierno, que sea una persona indigna, estafadora, que no tenga honra, que el Dios no permita que esas personas ingresen a ninguna de las oficinas donde van a estar gobernando. ¿Amén? Esa es guerra espiritual. Oremos para que el que venga realmente o los que vengan tengan una conducta que saque a este país adelante, que es tan dadivoso y tan hermoso. Tener fe, ser fiel, aún en las demandas, en las dificultades, en las tentaciones, en las pruebas, en la oposición, ser fiel. Firme al Señor y firme a la fidelidad hacia nuestro Dios, hacia las personas. 1 Corintios 5:18 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, no se salgan de donde Dios lo ha puesto, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor es en vano.
No es en vano. Confíen que lo que hagan en favor del Señor, esa obra maravillosa no es en vano. Hay una inmensa recompensa. Y por último, tenía que ser un ejemplo en pureza. Decía ahí en tu corazón, tengo que ser ejemplo en pureza. Debemos vivir una vida limpia, justa, honesta, haciendo las cosas como corresponden. Debía estar libre y completamente libre, ¿no? Nosotros, esto es lo que le escribe a Timoteo, libres de avaricia, de lujuria, de mundanalidad, de envidia, de inmoralidad, de cualquier pecado de esos que conocemos, que la Biblia nos enseña, que la ética, inclusive la moral nos enseña, estar libres de todo eso, vivir una vida realmente pura, pedirle al Espíritu Santo en todo esto que nos ayude, que es el que nos tiene que guiar, porque solo esto no lo vamos a cumplir, solamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Si te sentís débil en alguna de estas cosas que la palabra te está diciendo que tenés que hacer, ¿sabés lo que le tenés que decir? Señor, soy débil en pureza, pero soy fuerte en Cristo Jesús. Ayúdame, guíame, dame esa fortaleza de carácter para resistir aquello que viene del mundo que no te agrada y me hace mal. Mateo 5:8 dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y lo vamos a ver a Dios, ¿eh? Entonces, Job 11:15, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor, viviendo en pureza. Proverbio 24:3 dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. La sabiduría de Dios nos lleva a esto. Y con buen juicio se llenan los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. ¿Saben que cuando veo o he visto a través del ministerio hermanos cómo Dios los ha ido prosperando a través de los años en sus vidas, en las casas hermosas que Dios les dio, lugares seguros donde vivir? Eso es maravilloso. Y más de uno me dice, de yo no haber conocido al Señor, esto no lo podría haber hecho. Porque si su vida era un desastre, su economía estaba totalmente descentrada, deteriorada. La mía también, a mí me pasaría lo mismo. Pero estoy tan agradecido a Dios por esos hermanos que veo esos ejemplos. Yo no se lo he dicho, no lo necesito decir, pero lo veo. Y le doy gracias al Señor por eso. Y hermano, ese es el desafío. Convertirte en un ejemplo a seguir. Y si ya lo sos, mantenete y perfeccionate en esa línea. Y los recursos para hacerlos, Dios hoy te los ha dado. Ponete de pie ahí donde estás. Cerrá tus ojitos. Vamos a orar. Vamos a orar. Tal vez estás viendo, como te decía al principio, la vara demasiado alta, ¿no? Esa vara de medir. Pero también decí esto, con el Espíritu Santo en mí la voy a alcanzar. Sí, porque por ahí ves que esto es difícil de alcanzar. Pero el Espíritu Santo de Dios te va a dar toda la fortaleza, los recursos
el ánimo, la entereza, la disciplina, la conducta de ser un ejemplo a seguir y que todos anhelen lo que vos tenés. Tal vez ya no tenés hijos, tal vez ya tenés tus hijos, pero ya son grandes. Ya no tenés esa influencia que tenías cuando ellos eran más pequeños. Pero sabés que aún como papá mayor de hijos que ya se han casado, que han formado sus familias, o sos abuelo, tenés la obligación como un hombre y una mujer de Dios de ser un ejemplo delante de ellos. Aunque te critiquen, te menosprecien, como le pudo haber pasado a Timoteo, que te desafíen en tu fe, que no te quieran seguir, te digan que sos un loco, una loca. Hermano, vos sos una columna, hermana, sos una columna de fe y de esperanza en el lugar donde te moves. Por eso, Padre, te ruego en el nombre de Jesús, que a cada uno de nosotros nos ayudes en nuestra manera de hablar. Que no hablemos por hablar, que no hablemos cosas de las cuales después nos tenemos que arrepentir, porque no hemos cuidado nuestro vocabulario. Muchos papás le dicen a sus hijos cuando hablan así en familia o en público, no digas eso que estás diciendo, y son palabras que papá y mamá en casa las dicen. Eso crea un conflicto en esa criatura que lo va a afectar después. Por eso, Padre, ayúdanos a dirigirnos de una manera honrosa hacia los demás. Hablar palabras que bendicen, que educan, que edifican, que construyen. Y viendo en otras personas el potencial de alguien que puede llegar a conocer a Dios. Ser agentes de bendición con lo que decimos. Y Padre, también ayúdanos en nuestra conducta. Ayúdanos a ser disciplinados y a controlar las situaciones en las que nos movemos. Y ayúdanos en cualquier circunstancia simple y hasta sin intención a demostrar que somos verdaderos seguidores de Cristo. Llénanos, Espíritu Santo, en esta hora. Y ayúdanos a anhelar esa conducta que bendice y ayuda a otros, que anima y alienta a otros. Revélanos esto, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Y si hay amargura en nuestro corazón ahora, te pedimos perdón. Si hay rebeldía, porque nos cuesta hacer lo que Dios nos dice, te pedimos perdón. Queremos realmente, Padre y Señor nuestro, tener corazones sensibles a tu palabra. Un carácter que se anime y disfrute de hacer tu voluntad. Porque eso trae seguridad a nuestras vidas, trae dirección. Sabemos para dónde vamos. Gracias por este consejo que nos das a través del apóstol Pablo, Señor, porque realmente edifica nuestras vidas. Y Padre, ese amor que tuviste por nosotros, lo queremos proyectar en otras personas, sea quien fuere.
Tal vez nos faltaron el respeto, nos fueron infieles, nos lastimaron en lo que dijeron. Pero Señor, estando yo en rebeldía contigo, me amaste profundamente. ¿Cómo no voy yo a proyectar ese amor hacia otras personas y bendecirlas y ayudarlas? Llénanos con tu amor, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender ese sacrificio y esa entrega por el otro. Ahí es donde vamos a poder ir a hablarle a quien sea de Cristo Jesús. Lo vamos a hacer por amor de esa persona. Es cierto que el Señor nos manda y nos pide que prediquemos el Evangelio, pero también tiene que estar ese amor por el otro, que al menos que le extendamos la mano para poderlo traer a los pies de Cristo, esa persona va al infierno por la eternidad. Yo uso mucho ese dicho que hay, que no dejes que alguien muera si está en tus manos sin pedirlo. Utiliza ese amor que Dios depositó en vos para amar a otros. Y Espíritu Santo, guíanos siempre. Seguí enamorándonos y enamorándonos siempre. Trata nuestros corazones. Guíanos, Espíritu Santo, en cada cosa que vamos a encarar. Guíanos en la adoración, en la alabanza hacia ti. Espíritu Santo, vos conocés todas las cosas, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso te pedimos ayuda, porque vos sabés lo que va a pasar, lo que va a suceder. Y nunca vas a dejar que caminemos por un camino torcido o doloroso, sino que siempre nos vas a estar guiando para bien. Aunque a veces tengamos que sufrir distintas situaciones, pero ahí estás vos en el rescate, en la ayuda. Y Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra decisión para ser fieles, aumenta nuestra decisión para amar a nuestros seres queridos, para amar a nuestra iglesia, para amarnos los unos a los otros. Aumenta nuestra fe para ser libres de toda tentación, de toda prueba y de toda oposición. Aumenta nuestra fe. Y Señor, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, con la cual nos has dado salvación y nos has limpiado de nuestros pecados, te rogamos ahora que nos limpies de toda avaricia, de toda lujuria. Líbranos de todas aquellas cosas que este mundo equivocado hace, que muchas veces nos provoca a hacer. Líbranos de eso con tu sangre, limpianos. Líbranos de toda inmoralidad y de cualquier cosa que dañe nuestra relación contigo, con la iglesia, con los hermanos. Limpianos, Señor. Limpianos. Aceptamos este consejo que hoy recibimos. Queremos ser personas que seamos un ejemplo a seguir. Todos tenemos nuestros ojos cerrados ahora. Nadie mira a nadie. Yo te quiero hacer una invitación que viene de Dios, no viene de mí. Si estás dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo, recursos, van a haber momentos inclusive que te vas a tener que dejar algo que querés hacer para hacer algo que es más importante. Y estás decidido a trabajar bajo este consejo de Dios que hoy recibiste para ser alguien que es ejemplo a seguir delante del Señor y no mío ni de otros. Levanta tu mano al cielo.
y decirle al Señor de corazón: Padre, yo recibo en esta hora el consejo que me has dado en cuanto a mi manera de hablar, en cuanto a mi conducta, en cuanto a mi fe, a mi pureza, a mi amor. Entrenarme en esto, buscar la dirección del Espíritu Santo, para que en el barrio vean que hay alguien que es digno de seguir, para que en la iglesia y en mi hogar vean a alguien que es digno de seguir. Ora ahí al Señor, hacé tu oración, en voz alta, bajita, como quieras. Yo sé que el Espíritu Santo tocó tu corazón, te habló, sé que lo hizo. Dios ahora está esperando nuestra respuesta frente a la palabra de Dios. Sí, seguro. Comprométete con el Señor, es el mejor compromiso que puedes hacer. Tal vez inclusive el Señor te está ahora mostrando llamados que Él te ha hecho. Te ha llamado a servirle en algún área. Tal vez en el área pastoral, en el área profética. Como maestro de la Biblia, como maestra de la Biblia. En el área misionera, en el servicio. Dios dice: empezá por lo poco, a trabajar con fidelidad en lo poco, que yo te promoveré a mayores cosas. Pero mostrá ese carácter que Dios te dio entre los que están a tu alrededor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy tan agradecido por esta palabra que nos has traído. Gracias, Dios. No éramos merecedores de nada y hoy nos estás diciendo: quiero que seas ejemplo a seguir de los que están a tu lado. Entrega todo tu ser al Señor, entrégalo. Decile: Señor, sin ti no soy nada. Sin ti no puedo hacer nada. Por eso, Espíritu Santo, desciende una vez más con una unción fresca sobre cada uno de nosotros, llenándonos, llenándonos, llenándonos. Porque no podemos ni siquiera ilusionarnos de alcanzar algo de esa vara que hoy nos ha mostrado, a menos que Espíritu Santo nos estés sosteniendo y nos estés ayudando en todo esto. Por eso hoy te entregamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y ayúdanos. Yo sé, Señor, que cuando nos desafías, ese desafío es alcanzable. Nunca nos vas a pedir algo que no podamos alcanzar.
Pero vos sabés y nosotros sabemos que con tu ayuda vamos a alcanzar grandes cosas que ni nos imaginamos en este momento que vos vas a poder hacer con nosotros. Y hoy has sido claro con nosotros al hablarnos en ese deseo que tenés en tu corazón, que cada uno de nosotros seamos ejemplo a seguir. Y con la ayuda de Dios así será. Cada uno de nosotros, los que lo somos y los que no lo son, somos verdaderos ejemplos a seguir de nuestro Señor Jesucristo, porque Él así lo ha dispuesto. Por eso te damos toda la honra, la gloria, con gratitud en nuestros corazones, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a ti, Señor.